Damos entonces inicio formal a nuestra sesión para el día de hoy, 31 de marzo de 2025, siendo las 6:33 de la noche, y saludándoles muy cordialmente y dándoles la bienvenida a esta sesión en línea. Entonces, muy buenas noches, estimados aprendices, bienvenidos a su sesión. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a tocar un tema muy interesante acerca del proyecto de vida, acerca de la dignidad, de los derechos humanos. Y vamos a ver un caso muy especial de una joven que decidió dejar a un lado el miedo, dejar al lado quizás lo que muchas jóvenes callaron en algún momento y decidió alzar su voz. Es un caso muy interesante que vamos a trabajar en esta evidencia. Entonces, quería darles este saludito para romper un poco este vínculo virtual, sea algo más humano, que sepan que estamos aquí con toda la energía y con todas las ganas para iniciar esta sesión. Entonces sean bienvenidos, bienvenidas. Voy a cerrar la cámara para efectos de transmisión, ya que Teams a veces molesta, a veces falla. Lo que queremos entonces es transmitir de la mejor manera y orientarlos en el proceso de esta evidencia. Entonces, iniciamos. La evidencia se llama presentación, proyecto de vida y caso Malala. Como les dije anteriormente, el caso Malala es un caso muy interesante que tendremos que abordar en algunos momentos de la sesión, tal vez. Ustedes ya a través de un video que aparece adjunto a la evidencia, para que puedan de esta manera visualizarlo, tomar las ideas principales, sacar de pronto algunas ideas secundarias de allí y lo puedan contar en la evidencia que vamos a desarrollar. Entonces, esta evidencia hace parte del ciclo de evidencias de las transversales claves, ética y paz, donde ustedes a través de la integralidad del SENA, de las competencias que deben ver, nos debemos detener un momento a hacer reflexiones, a pensar un poco cómo está nuestro proyecto de vida. Claro que no hay respuestas correctas e incorrectas en este caso, técnicamente hablando, sino es más una reflexión hacia la construcción, siempre hacia lo que se puede moldear, hacia lo que ya existe y se puede mejorar. Y para tal propósito, hemos traído la siguiente agenda. Primero haremos la bienvenida, la presentación que estoy haciendo en estos momentos. Tendremos una explicación del tema, algunos ejemplos de cómo se haría esta evidencia, una actividad de interacción para posteriormente hacer un cierre y que quede absolutamente claro cómo se debe realizar esta evidencia, dónde encuentran el material. La evidencia ya se encuentra habilitada para que la puedan consultar, empezar a desarrollar y aclararemos todas las dudas respecto a las orientaciones que se impartirán dentro de la sesión. Bueno, dicho esto, vamos a iniciar con una pregunta. En el contexto de la dignidad humana, se supone que todos los seres humanos tenemos derecho a lo mismo. Es decir, que ante la ley nacemos todos iguales, con las mismas oportunidades,
para no ser discriminados por ninguna causa, motivo, circunstancia, el color de piel o por la forma de pensar, por la ideología política o por el género, etcétera. Y se supone que debería ser así. Ahora, eso está muy bien consignado en la Constitución del 91, donde la dignidad humana es inherente al ser humano y debería respetarse como tal. Este concepto tiene que ver con un marco jurídico que existe y debería aplicarse. Sin embargo, en la práctica, la dignidad humana y los derechos humanos, a pesar de que encierran conceptos universales, es decir, valores que deberían cumplirse en esas condiciones de equidad, uno, porque existe el marco, e igualdad, porque como la misma constitución lo dice, ante la ley y ante las creencias que ustedes tengan, somos iguales y estamos dotados de lo mismo, de razón, de conciencia. Deberíamos tener el mismo trato. No sé si eso se cumpla a cabalidad o no. No sé si después de la Declaración de los Derechos Humanos, toda la historia, ahorita vamos a ver un video que es muy interesante, es un poquito largo, pero es muy interesante de todas las consideraciones que a través del tiempo se han logrado, de las declaraciones de la Organización Interamericana de Derechos Humanos y sus consideraciones antes y después de la pandemia y lo que se logró mejorar levemente. Continuamos entonces en la misma pregunta. Si efectivamente sí se aplica estos principios o no. Definitivamente esto está escrito pero se aplica, o está escrito pero no se aplica. Y sumado a esto también existen unas sentencias de la Corte Constitucional donde el derecho a la vida digna, la dignidad humana, debe estar por encima de cualquier cosa, de cualquier hecho externo que pueda suceder. Entonces, esto nos lleva a un cuestionamiento, porque así queramos tener garantía de derechos, quizás no están garantizados. Queremos vivir de alguna manera o de una manera digna, no podamos. Entonces, este es un tema muy interesante que vamos a analizar ahorita en un video, pero antes quisiera hacerles la pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Los leo por el chat si de pronto quieren abrir el micrófono o levantar la manito y hacer un aporte, tranquilos. Y tenemos total respeto por las opiniones, siempre y cuando sean dadas con respeto, sin agresiones, de una manera clara. Y es ese principio el que tenemos de respeto de sus opiniones. Entonces, los leo por el chat. Si me quieren
hacer algún comentario. Entonces, ¿será que ese principio se aplica o no? ¿Será que somos iguales o nos sentimos iguales o no? Puede ser que ustedes se hayan sentido discriminados en algún momento. Puede ser que no. Tenemos aquí una opinión. John Freddy, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, John Freddy. Adelante. Pues yo pienso que todo está escrito, pero no se aplica. Y partimos de la base que en este momento la sociedad no tiene una identidad. Entonces, existen las leyes, existe la constitución, existe tantas cosas, pero la realidad no se está ejecutando. No hay equilibrio, no hay equidad, no hay justicia. Se busca, respetando los conceptos de todos, sin agredir, sin ofender. Se busca la inclusión de muchas cosas, pero se nos olvida cuál es el origen de la naturaleza, cuál es la esencia, cuál es el principio. Entonces, estamos envueltos en una sociedad donde no sabe, no tiene un rumbo, pero quiere incluir temas que a la larga no aportan nada, a la larga nos llevan a una sociedad de cambio de conciencia, sino lo único que se está haciendo es crear unos falsos principios, lo diría yo. Debería existir el equilibrio, no lo existe, ni siquiera con la misma naturaleza, que ella nos enseña tantas cosas, pero nosotros la dañamos. Entonces, profe, yo pienso que eso simplemente está escrito, pero no está plasmado en la vida real, en el diario vivir, en el común, en las familias, inclusive en las empresas, en muchas cosas podemos ver este desequilibrio, esta desigualdad. Muchas gracias, John Freddy. Muy interesante tu opinión. Tenemos a Alejandra. Muy buenas noches, instructor. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Alejandra. Adelante. Bueno, instructor, realmente la ley existe, está escrito, pero no se aplica. Lamentablemente, si nos vamos al punto de la equidad, de la igualdad, realmente vivimos en una sociedad en que, aunque no estemos como ley, la jerarquía sí existe, porque tanto en los empleos, en las escuelas, en todos los ámbitos donde nos tenemos que relacionar como sociedad, se ve jerárquicamente el poder. Si estamos en las empresas, no existen igualdad, porque la persona que tiene un puesto superior no respeta ni siquiera ese ser humano que ofrece sus servicios porque esté limpio el lugar, porque todo está acondicionado. Entonces, partiendo desde ahí, no existe ni siquiera el hábito ni la cultura de que éste se dé. Si vamos a las escuelas, están tratando mucho sobre la inclusión, sobre el respeto, la igualdad, y a veces los mismos docentes son quienes discriminan a los niños y los tildan en una condición sin ni siquiera ser así. Entonces creo que por más que se intente por medio de las palabras tratar de impulsar una igualdad, unos derechos que hay que cumplir, realmente si como sociedad cada persona no coloca el granito como para poder hacer el cambio, jamás va a ocurrir. Poniéndome en acuerdo en lo que dice el compañero John Freddy, es totalmente real. Hasta la naturaleza, que es aquella que nos aporta todo, le hacemos daño. Entonces, realmente no se aplica ese principio, porque a pesar de que muchos queramos estar en un nivel que nos sintamos igual ni menos a otras personas, siempre va a haber personas ajenos a nosotros mismos y a las personas de nuestro medio que siempre van a hacernos sentir menos y van a tratar de ejercer su poder de manera superior. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por tu opinión. Voy a leer aquí algunos comentarios que están haciendo en el chat. Dice Jonathan.
Jonathan Roldán Vargas. En realidad no se aplica la dignidad humana en muchos sectores. Es todo lo contrario. Las personas en todos los ámbitos laborales, médicos, estudiantiles, son explotadas o vulnerados en sus derechos, dice Jonathan. Gracias, Jonathan, por tu opinión. Dice Dilia Mariana. Yo creo que eso no se aplica. Diariamente se ve el tema de la discriminación, ya sea por tu género, por tu posición. Me imagino que, pues aquí dice posición económica, pero me imagino que se refiere a la posición económica, por tu raza, orientación sexual, etcétera. Entonces, sí puede estar escrito, pero es cero aplicado en nuestra sociedad. Brigitte dice, el derecho a la vida debería ir de la mano con el respeto por la vida de los demás. Sin embargo, en la realidad hay quienes lo ignoran y lo utilizan a su favor, decidiendo quién merece vivir y quién no. Un ejemplo claro son las bandas delincuenciales, donde la vida de una persona puede reducirse al valor de un teléfono. En este contexto, donde quedan las garantías de ese derecho. Si alguien no valora la vida ajena y se siente con el derecho a arrebatársela a otros, debe asumir que podría encontrarse con alguien que comparta esa misma creencia y la aplique en su contra. En consecuencia, si no hay respeto por la vida de los inocentes, ¿por qué la mía, debería ser valorada? Muy bien, estimados aprendices. Me gusta mucho escuchar sus opiniones, porque esto nos da ideas de cómo está en este momento, o cómo puede estar más bien, esa visión que ustedes tienen, esa percepción que tienen acerca de la pregunta. Y efectivamente, muchos de las ideas, de los planteamientos que ustedes mencionan, ocurren. Y no porque lo diga su instructor, porque existen casos documentados, existen estadísticas, por ejemplo, de homicidios, de actos violentos, donde, como decía alguna de las opiniones, creo que la de Brigitte, no logramos respetar lo básico o lo fundamental que es la vida de una persona. Entonces esto tiene toda una historia y una degradación tal vez que ha ocurrido con el tiempo y algo que no se ha podido construir. Y las garantías no están plenamente dadas para que eso se cumpla. Primero, por todo lo que ustedes decían anteriormente. Segundo, porque existe todavía, infortunadamente, una cultura que no se ha ido. Quizás perdura con los actos violentos, con quizás, y analizándolo un poco más hacia adentro, y como lo decían algunos acá, es quizás el egoísmo a veces, quizás la prepotencia, quizás el maltrato, quizás la discriminación, y todo eso existe. No podríamos decir que no, por lo que yo les decía anteriormente, pues existen los estudios, las estadísticas que efectivamente muestran que es así. Y en el peor de los casos, las cifras de homicidios, de asesinatos, de las bandas que existen y se toman los territorios y someten a las poblaciones, y las empresas que en algunos casos, no puedo generalizar, porque no puedo decir que en todos los casos, pero en algunos sí, despiden a sus empleados injustamente o en algunos casos los explotan laboralmente.
si vamos a los derechos fundamentales como el de la salud, por ejemplo, que bajo mi concepto, y es algo muy personal, se perdió en el 91 porque se crearon muchas EPS y realmente a través de toda esta historia no quedan sino 5 EPS y tenemos desfalcos de 50 billones si hablamos de datos e investigaciones probadas, como por ejemplo el cartel de la hemofilia, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso no funcionó y no hay garantía de derechos. Y si nos vamos al de la vivienda, si nos vamos al de la educación y si nos vamos al del esparcimiento y los básicos, los panoramas van a ser muy parecidos, muy parecidos. Entonces, la conclusión es, y de acuerdo totalmente con ustedes, que no existen esas garantías actualmente en todos los casos. No podemos generalizar, ¿cierto? No, tampoco podemos poner las opiniones en términos de todo, de todos y de todo, no. Hablo de los casos probados y de las estadísticas que pueden mostrar un panorama, pueden mostrar una situación que indica que efectivamente es así. Y basándonos en nuestras experiencias, pues definitivamente es difícil. Es difícil. Y eso nos lleva a una reflexión. Entonces, la idea es esa, estimados aprendices, reflexionar frente al tema, pero del por qué. ¿Qué es lo que ustedes deben averiguar, deben investigar, deben ir al fondo? Porque cuando existe la situación y tenemos opiniones, está muy bien tenerlas, pero también es muy importante ir al fondo, ir a investigar desde la historia por qué estamos así, de en qué momento ocurrió esto, por qué ocurren estos fenómenos. Para empezar, para entender un poco de dónde viene este tema de los derechos, les he traído un video que es un poquito largo, les voy a pedir que presten mucha atención, es un contexto histórico muy interesante para entender de manera más didáctica qué son los derechos y qué significa ser sujeto de derechos más y de dónde viene. Entonces, por favor, presten muchísima atención y luego entonces hacemos la retroalimentación del video y miramos a ver si nos queda más o menos unas ideas claras de por qué estamos así. Entonces, presten mucha atención, estimados aprendices. Como les decía, el video es un poquito largo, pero es muy completo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have? that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Okay, so I guess we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú.
todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo,
¿Por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Muy bien, mis estimados aprendices, por ahí algunos me estaban escribiendo que se cortaba un poco el video, no se preocupen. Si de pronto no lo pudieron apreciar, se los puedo enviar al grupo para que lo puedan volver a ver. No hay inconveniente. Efectos de la transmisión, tal vez. Pues yo tengo un retorno para poderles presentar a ustedes, mirar todo lo que se está compartiendo y la calidad y todo, y se ve bien, pero eso no significa que la señal les vaya a llegar a todos exactamente así. Entonces, bueno, según el video, ya desde Ciro el Grande hasta hoy, pasando por todo lo que hubo que hacer y luchar y batallar y volver a luchar y volver a batallar y seguir en la misma porque eso no termina. Entonces nos encontramos en este punto, en el punto de la historia donde quizás haya que hacer algo, haya que actuar, en el buen sentido, claro está, para exigir los derechos. Entonces, la conclusión, según el video, es que ha sido una gran lucha, y no una lucha corta, por decirlo de alguna manera, sino una lucha de años, de muertes, de guerras, de sacrificios, de toda clase de sucesos inhumanos.
Entonces, me quedo con la frase de Eleanor Roosevelt que dice textualmente que los derechos empiezan no en la Constitución, o no deberían empezar en la Constitución, sino deberían estar en la sociedad, en la apropiación de cada persona, en pequeños lugares, es decir, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, como decía ella en el video, en el estudio, en todas partes donde interactuemos. Si no están allí como una acción coordinada, entonces no podemos hablar de garantía de derechos. No están. Entonces no significa nada. Las luchas no significa nada. Toda la historia que vimos no significa nada. Que estén allí escritos en el caso colombiano, si finalmente no están en las acciones y en cada persona de nuestro entorno. Y nuestra voluntad de progreso, como lo dice aquí, será en vano. Entonces, todo ese progreso se viene abajo. Si no hay cómo garantizar la vida de una persona, de un trabajador, el estudio de un muchacho, la salud de una persona mayor. Y eso lo vemos todos los días en Colombia, infortunadamente. Pero bueno, mis estimados aprendices, hay una esperanza que ojalá llegue en algún momento, cambio, y que lo construyamos todos, porque es que no hay de otra. Si esperamos a que los gobiernos se sienten y lo logren, pueden existir las circunstancias, pueden existir las leyes como pasa ahora, pues existir la Constitución, pero si no se cumple, porque las personas que deberían cumplir esos cambios, esas premisas, esas leyes que están allí, no lo hacen realidad, no lo llevan a la práctica, no lo llevan a la acción, entonces no progresaremos. Será en vano todo lo que se ha logrado. Y nos quedarán muchas preguntas, y realmente ese es el objetivo de la sesión. Dejar allí preguntas, dejar allí reflexiones, y cada uno de ustedes en su sano proceso de investigación pueda sacar sus propias conclusiones, que es lo interesante de estos ejercicios. Porque afortunadamente tenemos el conocimiento. Existe el Internet como una de las cosas buenas, existen los libros, existen las teorías, existen las investigaciones, las estadísticas probadas de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, me demoraría por lo menos 10 sesiones para explicarles, según mi concepto, hasta dónde es el alcance y hasta dónde, o más bien cuáles son las circunstancias, los motivos, las causas. A través de algunas sesiones iremos viendo algunas cosas del por qué estamos así y el por qué no se cumple la Constitución, las leyes, y no podríamos hablar de garantía de derechos, sino al contrario, de una lucha constante por su garantía de cada uno y de cada una, porque realmente es así. Obviamente bajo los parámetros del respeto, de la cordialidad, siempre por encima la decencia, la asertividad y todos los elementos que legitiman esa lucha y que hacen que funcione y que se mantenga y que cambie en el tiempo. Entonces eso depende de cada uno de ustedes, de la visión que tengan y de cómo se sientan, como los escuché al inicio, claramente, sin la garantía. Pero como les decía anteriormente, más que mirar la situación es el entender cómo llegamos ahí y por qué estamos así. Entonces se los dejo allí para que hagan sus consultas, sus investigaciones. Miren cuál era la Constitución anterior, que era la de 1886.
cuáles cambios vinieron con la del 91 y qué pasó allí. ¿Qué pasó con la cultura del colombiano? ¿Hacia dónde se fue? ¿Qué se construyó mal? Porque es que esto viene de base realmente. Porque no podemos tener al menos respeto. Al menos por las opiniones, al menos por quizás diferentes maneras de pensar. Y hemos estado prácticamente en una guerra, estimados aprendices, hablándolo, y en un conflicto armado que bueno, que terminó en el 6, pero que no se pudo implementar y los acuerdos de paz quizás no surtieron los efectos esperados, no hubo avances. Y actualmente pues el panorama no haya, pues que haya avanzado mucho tampoco. Entonces, todos esos temas nos sirven de base para entender un poco por qué somos así, por qué pensamos así, cuál es nuestra percepción del mundo y de nuestro proyecto de vida que es tan importante. Entonces, resumen de esta parte y antes de irme con la siguiente parte de la presentación, es que dignidad versus derechos humanos. Creo que se me quedó en la diapositiva anterior, allá. Entonces, van a ser dos conceptos que debieran estar unidos e inherentes, pero que por todo lo que ustedes señalaban y por muchos motivos de orden económico, de orden político, de leyes, de cultura, de modelo económico, de desarrollo, de deuda pública, de no participación en decisiones, de desconocimiento de todo esto, de inacción, de motivación suficiente, de emoción para tener alguna acción. Entonces, nos encontramos en este escenario. Se puede garantizar la dignidad humana, debiera ser, pero no es. Y entonces, ¿qué nos espera? Bueno, eso lo iremos viendo y la idea es que ustedes, como les decía, pues tengan sus investigaciones, la oportunidad de construir su verdad en este sentido y que lo hagan a conciencia, porque es para ustedes, para sus vidas, es para su criterio. Y eso es lo más importante, lo que se dé en esta construcción. Bueno, voy a saltar aquí esta diapositiva porque esto lo vamos a hacer al final, ya que nos han solicitado, o me han solicitado más bien, hacer unas consideraciones acerca de la comunicación asertiva. Eso lo vamos a hacer en el final. Y ahora pasamos a otro tema que es muy interesante, que también tiene que ver con su evidencia, y es su proyecto de vida. Pues por un lado tenemos el tema de los derechos, porque para tener un proyecto de vida sería, o ayudaría más bien muchísimo, tener dignidad humana y tener respeto por esa dignidad. Para cualquier persona, para que pueda montar un buen proyecto de vida, tiene que existir. No hay otra. Entonces, como nos dice aquí claramente Narbockoa en el 2014, textualmente, un plan que una persona se traza para conseguir sus objetivos en la vida es un camino para alcanzar metas. Le da coherencia a la existencia y marca un estilo de actuar en las relaciones y en el modo de ver los acontecimientos. Entonces, sin las condiciones
no hay proyecto de vida. Bueno, sin las circunstancias. Ya vamos a ver unas dimensiones interesantes, pero tampoco va a haber proyecto de vida sin las actitudes personales, sin el autorreconocimiento, sin la interacción con el mundo, sin tener sentido, que nuestra vida tenga sentido más bien. Entonces, para eso tenemos que reconocernos como seres humanos. Tenemos que tener una motivación en nuestra vida, tenemos que tener un propósito. Y eso se encuentra en cada uno de ustedes. Entonces, pueden ser diferentes. Puede ser por su vocación, puede ser por su carisma, puede ser por sus valores, puede ser por sus disciplinas, por lo que estudiaron. Entonces, entender eso a veces no es tan fácil. ¿Por qué no es tan fácil, estimados aprendices? Porque en ocasiones hemos sido moldeados precisamente para no cuestionar estos temas, para no pensar en estos temas tal vez, sino dejarlos de lado, dejar a otros que piensen en esto y quizás cuesta porque es una confrontación con uno mismo y no es tan fácil. Es incómodo a veces, pero eso nos saca de la zona de confort, que es importante para mirar en qué somos buenos, cuál es nuestro propósito de vida, cuáles son nuestras probabilidades, cómo nos reconocemos nosotros mismos. Entonces, eso le dará sentido a nuestra vida. Y eso viene alineado bajo un rol o unos roles para lograr establecer unas metas y hacer unos planes de acción y ojalá cumplirlas y trabajar por nosotros mismos, por nuestras familias, por la comunidad, generar impactos positivos y todas las orientaciones que trae la vida, basándose obviamente en los valores, el respeto, la dignidad humana. Pero esto no va a funcionar si no hay un proyecto claro de realización en los diferentes roles. ¿Y cuáles son esos roles? Sus roles profesionales, sus roles como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, sus familias, sus roles profesionales. Bien, si en este caso que ustedes estudian desarrollo publicitario, entonces en algún momento terminarán y pasarán a desempeñar un rol o crear una empresa o crear una marca o trabajar en una empresa como publicistas o desarrolladores publicitarios o creativos publicitarios. Entonces son diferentes roles. Entonces también hay otros roles, por ejemplo, los que les gusta generar procesos, los que participan en algunos procesos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en las iglesias, entonces ayudan a otras personas. Bueno, en las iglesias no, en la comunidad ayudan a organizar los bazares, las fiestas, las asambleas de copropietarios, por ejemplo, son del consejo de la administración o son de las juntas comunales o pertenecen a alguna organización que ayuda a otras personas. Hay muchas maneras realmente, si nos ponemos a pensar, hay muchas formas de ayudar y ese debería ser el propósito fundamental de cualquier proyecto de vida o de cualquier persona. Ayudar a los demás porque la vida misma nos desafía, nos interpela, nos cuestiona cada instante de nuestra existencia. Otro día estaba viendo una charla y me impactó una frase que se dijo, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero otra sesión se los cuento y es que la vida es un pálpito, es un momento. Entonces las decisiones y acciones que tomemos y que configuremos y que planeemos y que ojalá ejecutemos de la mejor manera le darán sentido. Nuestras acciones serán todo y nuestras decisiones. Bien,
Entonces es soñar precisamente, pero con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo o en otro mundo, es lograr ese equilibrio, es atreverse y es lograr avanzar en ese sentido. El que sea el que usted eligió está bien. Como les decía, aquí no hay preguntas correctas o incorrectas o unos proyectos de vida que sí son validados, otros no, porque como vimos, las circunstancias son distintas y varían de acuerdo a muchos factores. Perdón. Entonces, no podríamos decir que todos van a tener el mismo proyecto de vida o que tengan el mismo proyecto de vida. Entonces, lo que sí puedo hacer es hacer una proyección de qué es lo que quiero, cómo me veo dentro de algunos años, cómo lograr lo que me propongo dentro de unos años. Esto nos lleva a la reflexión hacia dónde nos dirigimos, como si fuéramos en un barco y el proyecto de vida fuera una brújula que nos dirige por el camino y hacia dónde estamos, de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Entonces, para realizar ese proyecto de vida, tenemos este modelo que es de niveles neurológicos. Según Robert Diss, que no tiene fecha de esta publicación, que es de la programación neurolingüística, y es ver un poco hacia dónde conduce la reflexión. Recuerden que las reflexiones empiezan por preguntas. Entonces, allí podremos reflexionar cómo estamos nosotros frente a estos niveles, de acuerdo a esas preguntas. Eso lo hacen ustedes mismos con ustedes mismos, tranquilos, no lo tienen que compartir. Bueno, en la evidencia sí tienen que hablar un poco de ese tema, con capacidad de síntesis, claro está. Y entonces de esta manera podemos mirar cómo está nuestro proyecto de vida. Entonces, como nivel 1 tenemos la espiritualidad. Entonces, en lo que ustedes crean, cómo se sienten ustedes, por ejemplo, ante el reino de lo no visible, de lo trascendente, de lo espiritual, cómo están sus creencias, si creen en Dios, si creen en algo también que sea el mundo espiritual y sea trascendido, en la religión que estén. Claro, no importa. Lo importante es cómo se sienta usted frente a sus creencias. Porque las creencias son diferentes, son diversas. Las religiones también. Si creen en Dios, ¿cómo se sienten en su relación con Dios, por ejemplo? Entonces, recuerden que espiritualidad no se limita simplemente a religión. Hay muchas personas que creen en la Madre Tierra, por ejemplo, en los ángeles, que han tenido experiencias y son tan válidas como otras porque son incuestionables. Cada persona lo siente, lo vive a su manera y lo importante es la coherencia. Entonces, es un tema muy personal. Luego entonces tenemos la identidad. ¿Cómo se sienten ustedes aquí y ahora? En sus diferentes roles, como les decía anteriormente. ¿Quiénes quieren ser? ¿Hacia dónde van? Entonces, si son adolescentes, si son jóvenes, si son adultos, si son ya personas mayores, si son padres, si son madres, si son hijos, si son hermanos, si son estudiantes, si tienen un rol en su trabajo, como ciudadanos, como parejas, su matrimonio o no, si ya están pensionados, si están casados, si son viudos, si están divorciados. Todos esos roles hacen parte de su vida en este momento. Entonces, el nivel de identidad es hacia dónde va esa misión personal. Puede ser que eso tenga definido un sentido, o puede ser que no,
que eso esté definido o puede ser que no esté definido. Entonces hay que reflexionar hacia allí. Todos los seres humanos tenemos roles que desarrollar con los que estamos en estos momentos, pero debemos avanzar hacia alguna parte. Entonces, eso va a requerir de un plan de acción, un plan claro de acciones claras y concretas a desarrollar. Entonces, ¿será que somos de los que hacen planes o dejamos que la vida nos lleve? ¿O dejamos que otros decidan por nosotros? ¿O nosotros tomamos las riendas y tomamos las decisiones? Entonces, cada uno se lo tiene que cuestionar. Y es muy interesante hacerlo, sobre todo como aprendicena, porque el aprender a ser humano, a ser persona, es aprender también a tener un proyecto de vida. Nivel 3, valores, creencias y actitudes. Entonces, ¿qué valores les gusta? ¿Qué valores expresan? ¿Con qué valores se identifican? ¿Con qué actitudes se identifican? ¿Qué actitudes asumen en la vida? ¿Qué desean fortalecer? ¿Cuáles deben cambiar? ¿Cuáles consideran ustedes que realmente necesitan fortalecer? Y todos tenemos actitudes que podemos fortalecer. Por ejemplo, la comunicación no es fácil comunicarse, es sumamente complejo, muy complejo. Entonces, deberíamos estar en la posición de estar trabajando en la comunicación todos los días y mejorándola, por ponerles un ejemplo, pero existen muchos otros campos en los cuales se pueden mejorar. En la sola actitud de sonreír, la sola actitud de ceder una silla, de ayudar a pasar a alguien, la calle, por ejemplo, de ayudar a una persona en algo, de preguntarle a alguien cómo se siente, cómo está. Todo eso es súper importante. Recuerden que según la neurociencia, bueno, no lo digo yo, lo dicen expertos como Ana Ibáñez, si la quieren consultar, experta en neurociencia y en el cerebro y cómo funciona el cerebro y cómo se entrena el cerebro. Lo dice Mario Puig, de igual manera, experto, él es médico, neurólogo, doctor en ciencias del cerebro y estudioso la neurociencia. Ayudar a alguien genera bienestar en el cerebro. Se sueltan, por decirlo de alguna manera, se producen más bien algunas sustancias que dan hacia el bienestar. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, entonces, ¿soy yo el que hace esas cosas? ¿Será que yo ayudo a otros o no? Sin juzgar, ojo, sin condenar a nadie acá, porque eso no se trata. Esas reflexiones son de ustedes mismos. Y si quieren cambiar, se puede cambiar. Capacidades. ¿Qué habilidades o capacidades quieren desarrollar? ¿Qué es más fácil para usted? Casi le sale naturalmente. ¿Para qué es muy bueno? ¿Qué otras no es tan bueno? Entonces se requiere disciplina, se requiere esfuerzo, se requiere un esfuerzo adicional, salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort para otros. Para salir de allí, y es incómodo porque no nos gusta salir de allí, nos gusta estar en lo seguro, en lo tranquilo, en lo que ya conocemos, en nuestros hábitos de siempre, nuestros micro hábitos de siempre, pero si tenemos que incorporar en algún momento algo distinto, nos cuesta, no es tan fácil. Entonces, ¿será que necesitamos disciplinarnos más, esforzarnos más o no? Acciones y comportamiento, ¿cómo quieren actuar? Recuerde que las acciones son lo que definen. Entonces, ¿qué les gustaría hacer que no han podido hacer? Entonces, por poner un ejemplo, pasemos un poco a los ejemplos para guiarlos un poco. No, a mí me gustaría hacer ejercicio, pero nunca lo hago. No es que no me alcanza el día, es que no me alcanza el tiempo.
o es que no tengo la suficiente fuerza de voluntad, o es que no he podido generar momentum, que no es otra cosa que generar el hábito durante 10 o 15 o 20 días para que mi cerebro y mi cuerpo se armonicen, que ya yo lo haga de manera natural y que no me cueste tanto. Es decir, me adapto, me acostumbro a algo, como por ejemplo hacer ejercicio. Es clave. O ser ordenado, o planear algo que quiero hacer. O como les decía, ayudar a alguien de mi familia que siempre digo que lo voy a hacer y no lo hago realmente. Lo dejo en la lista de espera y procrastino, o lo dejo como último ítem allí y nunca lo compro. Entonces, ¿cómo estamos en acciones y comportamiento? Por último, medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente es cómo es su relación con el medio ambiente. Muy interesante lo que planteaban al inicio con Freddy, por ejemplo, de cómo estamos cuidando el medio ambiente. Entonces, ¿será que nuestro medio ambiente está cuidado? Creería yo que no. Contrario, no por nuestra mano, pero quizás sea destruido a tal punto que ya no tenemos aire puro para respirar. Finalmente los picos de clima son voraces. Ya nos dimos cuenta lo fácil que es que se acabe el agua. Por ejemplo, en Bogotá, los que vivimos aquí en Bogotá, vivimos racionamiento de agua cada 10 días y es realmente complejo. Entonces, ¿qué hemos hecho para llegar allá? Entonces tendríamos que mirar la historia, las malas decisiones de algunos alcaldes y alcaldesas, porque fue así, de no pararle bolas al cambio climático y a cuidar los recursos cuando se podía. Y aquí como que, y hablo de los gobernantes porque aquí todo tiene que salir por ley, casi que obligando a las personas a que lo tienen que hacer o lo tienen que cumplir, porque si lo dejamos a la voluntad de cada ser humano y a su conciencia, pues probablemente no vamos a tener buenos resultados. Si no fuera así, pues no estaríamos en estos momentos así. ¿Cuánto tiempo se lleva hablando de reciclaje y de conciencia de reciclar y de reciclar en casa, por ejemplo? Separar los residuos de los que se pueden reciclar y lavar y dejar limpiecitos los que se pueden reciclar, por ejemplo, y entregarlos a un reciclador. Eso es un acto. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Son preguntas que quedan allí. Entonces, ¿estamos contribuyendo al medio ambiente o no? ¿Queremos estar acá o no? No, profe, resulta que no quiero estar aquí. Realmente quiero es estudiar, prepararme e irme al exterior, seguir estudiando, o especializarme o aprender otro idioma, o realmente pues yo me estoy dando cuenta que mi proyecto de vida aquí en Colombia no está dando resultado. Entonces quisiera explorar otras alternativas, que también es válido. Entonces dense cuenta cómo cada uno de estos niveles hace tiempo, bueno, hace mella más bien en nuestras decisiones anteriores. Entonces, cada decisión que tengamos pues va a tener una consecuencia. Y somos consecuencias en estos momentos de quiénes somos y dónde estamos y de lo que hemos hecho en gran medida de nuestras decisiones. Obviamente hay situaciones que no podemos y hay excepciones que no podemos controlar y que ocurren, pero lo que sí podemos hacer es decidir qué hacer con esos hechos que nos ocurren y que nos marcan la vida o que nos cambian por circunstancias que llegan sin esperar, y tenemos que adaptarnos y tenemos que superar ese obstáculo y recomponer de pronto el proyecto de vida o reajustarlo, por ejemplo, cuando llega una pandemia. Podemos tener el mejor proyecto de vida, pero si llega una pandemia o llega un suceso que no podemos controlar, está fuera de nuestro alcance, entonces tenemos que reinventarlo o recomponerlo. Y para eso pues se necesita una capacidad, se necesita ser resiliente, se necesita ser constante, disciplinado, sobre todo pues buscar la solución, no enfocarse en el problema. Dicho esto, mis estimados aprendices, entonces pasamos a esta parte. Recuerda que el proceso interno es complejo.
Bueno, de hecho es muy complejo. ¿Por qué es complejo? Miren ustedes. Bueno, porque cada ser humano es un universo aparte, diferente, con una historia, con una carga genética importante, con unos sucesos que pudieron marcar su infancia, su adolescencia, su vida misma, con una serie de heridas que quizás no ha logrado sanar, con una cantidad de experiencias que pudieron ser traumáticas en algún momento y no se han podido superar, que muchas personas ni siquiera son conscientes que tienen esas heridas o que tienen esos traumas o que los marcó un dolor que no se pudo superar por lo mismo, porque no es fácil, es enfrentarse usted mismo con usted mismo. Se puede engañar a quien sea, pero a usted mismo no. Por eso es tan difícil, porque suelen colocarse una especie de caparazón de máscara, de armadura para decir que estamos bien siempre frente a todo, porque eso fue lo que nos enseñaron. Pero a veces, o pocas veces, nos ponemos a reflexionar en nuestros procesos internos y en nuestra capacidad de cambiar, porque sí es posible. Pero eso depende de cada ser humano, de su proceso de evolución, de conciencia y en gran medida de su relación consigo mismo. Javier Camilo Díaz Torres, he dicho. Bueno, mis estimados aprendices, entonces, ese proyecto de vida es importante por eso. Ustedes deben trabajar en ustedes mismos. Como les decía, nadie va a trabajar por ustedes en ustedes mismos. Ni va a venir a cambiarles la vida, ni los va a salvar, ni va a decir por ustedes cambiar. No, eso es una decisión que cada uno debe tomar en el momento que tenga la conciencia para hacerlo, que tenga la fuerza o que lo considere y ojalá pueda definir un muy buen proyecto de vida. Bien, dicho esto, permítanme un momento, voy a dejar de compartir para pasar a la parte de la comunicación asertiva. Entonces, ¿por qué les voy a hablar de la comunicación asertiva y por qué tenemos o es importante hablar de este tema? Es importante hablar de este tema porque recuerden que estamos en el tema virtual. Primero, en el tema virtual, pues, tenemos una serie de particularidades con las cuales tenemos que lidiar. Entonces, no es como en lo presencial que tal vez tenemos la opción de vernos frente a frente o vernos la cara, poder expresarnos, tal vez presencialmente hablarnos diferente, no, en lo virtual sí que tenemos que ser asertivos. ¿Por qué? Porque nuestro medio, nuestro canal es diferente, muy diferente. ¿Y cómo diferente? Pues ustedes dirán, no, profe, pero pues tampoco es que sea mucha la diferencia. No, sí, es bastante la diferencia. Entonces, de hecho, los ajustes, vamos a tocar este tema así muy rápido. Esto lo vamos a ver con mucho detenimiento en otras sesiones. Entonces, voy a abrir la cámara aquí un poquito para ambientar esto un poco. Entonces, como les venía diciendo, la comunicación asertiva, más que una forma, diría yo que es una habilidad. Entonces, yo debo ser hábil para poder expresarme en el tono, en la forma, utilizando las palabras correctas, sin excederme. Ser honesto con las otras personas, sobre todo conmigo mismo, y tener la capacidad de escuchar al otro. Así, ojo con esto que voy a decir, mi opinión sea distinta. Yo puedo tener una opinión distinta, pero no por eso voy a descalificar la del otro. Yo puedo respetar y no significa que vaya a estar de acuerdo con el otro. Recuerden, escuchar a los demás no significa estar de acuerdo. Si no significa escuchar, significa tal vez considerar otra idea, otra posición
Y eso tampoco me hace enemigo del otro, que es también algo que se suele ver muchísimo y que no permite que haya armonía en las relaciones cuando hay opiniones contrarias, cuando hay ideas distintas de un mismo tema, que pasa muchísimo, pero no por eso entonces tenemos que tal vez molestarnos, tal vez tratar de imponer lo que nosotros pensamos por encima de lo que pueda pensar la otra persona, porque entonces allí va a venir el conflicto. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, como les decía anteriormente, en lo asertivo, porque es la capacidad que tenemos de expresarnos de manera tranquila y sin agredir a nadie. Entonces, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, un mensaje, cuando ponemos un audio, debemos tener especial cuidado con eso. Nos ha pasado muchísimo y como les decía, en la comunicación virtual pasan muchas cosas. Entonces aquí hemos traído como unos tips para darles a entender cómo es la comunicación por los grupos, por ejemplo, de WhatsApp. Entonces, ser claros, ser concisos, pueden expresar sus ideas, claro está, pero de manera directa y muy sencilla. Recuerden que en la comunicación, en las redes, sobre todo en los grupos y en cualquier medio digital, debe ser muy corta, muy al punto y muy tranquila. ¿Por qué? Porque si nos excedemos, entonces puede generar conflictos o puede generar inconformidades en unos, en otros, entonces se pierde como el sentido de lo que queremos decir. Entonces yo los invito a que podemos expresarnos, pero de manera muy tranquila. Escuchar activamente siempre a los demás, al compañero, todas las opiniones son válidas, todos los comentarios son válidos bajo el principio del respeto hacia el otro y hacia mí mismo. Ojo, si no me respeto a mí mismo, si no, como les decía anteriormente, tengo los valores claros y no soy consciente de que debo mejorar, pues difícilmente voy a respetar a los demás. Entonces a veces pasa que uno no se da cuenta, eso ocurre así espontáneamente porque eso fueron quizás nuestras pautas, lo que aprendimos, cómo debemos comunicarnos, pero realmente no es así. Entonces es simplemente para la reflexión. Usen siempre un tono positivo, constructivo. Eviten los juicios, eviten calificar a los demás, eviten utilizar palabras inadecuadas, porque nosotros estamos en un ambiente formativo. Es para ayudarnos, es para colaborarnos, no para estarnos calificando ni descalificando los unos a los otros, ni colocando, digamos, como condenando a los demás por lo que hagan, lo que no, sino por el contrario. Podemos decir las cosas en un tono mucho más asertivo y más constructivo, o sea, que aporte a la solución y que entre todos podamos construir en caso de que haya algo que construir o algo que podamos o que queramos expresar. Algo que pasa mucho en los grupos es que se usa, por ejemplo, las palabras mayúsculas. Mayúsculas es un tono fuerte, es como si estuviéramos regañando a alguien. No, escribamos en minúscula, muy moderados en el tono, porque todos los compañeros, los instructores, todos los que estamos, merecemos respeto. Entonces, las opiniones deben ser mesuradas, lo cual no quiere decir que uno no pueda expresar, ojo, lo que uno piensa, lo que uno siente. Claro que sí, pero en los términos asertivos de la sana convivencia. Sean respetuosos y eso se traduce en que controlen sus emociones, sus sentimientos y respeten las opiniones de los demás. Si hay desacuerdos, porque puede pasar en algún momento, entonces exprésenlos, como lo dije anteriormente, de manera constructiva. Pero ante todo, controlen los impulsos, controlen las emociones. Puede ser que a mí me moleste algo, que yo no esté de acuerdo con algo, con alguien, cualquier cosa, es válido. Pero recuerden que las posiciones y las ideas se pueden expresar de manera más constructiva, menos
polémica, porque pues la idea no es generar un ambiente pues como debate, como de indisponer, como de confrontar, porque no es el espacio, no es, digamos, el grupo es algo de formación, de información, y eso puede incomodar a los demás. Entonces, por eso es tan importante hacerlo de la manera asertiva y correcta. Establezcan límites. Entonces, las conversaciones, las opiniones, a veces pueden abrumar, a veces hay mucha información. Entonces, se puede mesurar un poco. Y si hay un tema que queramos hablar, por ejemplo, X o Y, pues se puede hablar en otro espacio. En el momento, nosotros estamos siempre dispuestos a la conversación, a escucharlos, a apoyarlos, en algún momento que ustedes tengan dudas o inquietudes, pues nuestra idea siempre es poderlos ayudar para que puedan desarrollar las evidencias. Y si existe algo que no han podido, se sienten de alguna manera, lo puedan expresar, pero recuerden siempre que hay espacios y hay momentos para hacerlo y no afectar precisamente a sus compañeros o a las demás personas. Sean pacientes, recuerden, y esto es muy importante, y es algo que mencionamos hoy, cada historia tiene un protagonista, cada persona tiene una historia. No sabemos la historia de esa persona, no sabemos por qué situación esté pasando, por qué esté tomando X o Y decisión, no sabemos, no conocemos su historia, no conocemos sus heridas, su situación, cómo se siente en un momento X o Y. Entonces, por eso es tan importante mantener la calma siempre, antes de responder impulsivamente. Entonces, más bien bajarle un poco a la emoción, respirar, calmarse y después sí contestar. O si yo considero de pronto que no es el momento, pues no contestar. Sino ya cuando uno esté más calmado, más tranquilo, pueda responder de manera asertiva, hacerlo también es válido. Entonces, no es no responder, sino hacerlo de la manera adecuada. Siguiente, fomentar la participación. Recuerden que ustedes son grupos, son equipos de aprendices, que la idea es que actúen de manera colaborativa, que se ayuden, que tanto sus ideas, sus opiniones sean incluidas y valoradas en todos los sentidos. Y para eso existe la comunicación asertiva, para hacerlo en la forma correcta, para generar buen ambiente, para generar soluciones, para generar participación, para generar precisamente que haya esa armonía y esa sinergia entre ustedes y no todo lo contrario. Y por último, no menos importante, revisar muy bien lo que van a escribir y lo que van a enviar antes de enviarlo. A ver si transmite, a ver si se identifica con lo que ustedes decir, no después, porque también se comete muchos errores, hasta nos pasa a nosotros, a veces nosotros escribimos algo y decimos, uy, no, tal vez se me fue algo que no quería expresar y puede ser que se vaya a entender o se vaya a interpretar de otra forma. Pasa mucho y más en lo virtual, porque como les decía, la comunicación virtual y los mensajes, sobre todo por mensajes escritos, por textos escritos, no es tan fácil. Entonces hay que ser muy mesurados y muy precisos en lo que se vaya a expresar y leerlo muy bien antes, no después, porque ya después de que lo hayamos publicado, bueno, yo elimino el mensaje, listo, sí, pero queda la sensación allí de algo que se pudo interpretar de una manera incorrecta, que se puede percibir como algo que yo realmente no quería decir, pero así se percibió. Entonces uno dice, uy, wow, qué compleja que es la comunicación, sí. Sí, estimados aprendices, realmente es difícil, pero lo que sí podemos hacer es todos los días trabajar en comunicarnos mejor. Entonces eso se logra con la práctica, poniendo en acciones reales estos tips y logrando hacer la diferencia.
Entonces, dicho esto, espero que les haya quedado un bonito mensaje de estos tips de la comunicación asertiva para los grupos y para su trabajo en general, con sus compañeros, con todos los ambientes y en general en el SENA. Entonces, ahora sí, continuamos con lo que hace falta de la evidencia. Ya te doy la palabra, John, porque ya es que tengo que explicarles aquí un poquito de la evidencia. Y ahí sí les doy la palabra. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Para esta evidencia ustedes deben tener capacidad de síntesis. Capacidad de síntesis tiene que ver con la capacidad que ustedes tienen de analizar, de escribir y de crear. Entonces, para esta evidencia, el error que más cometen, y ojo a esto, por favor no lo vayan a cometer, es alargarse o alargar mucho lo que quieren decir. Entonces, aquí vamos a practicar dos cosas. Uno, la reflexión, y técnicamente sí vamos a aplicar la capacidad de síntesis, es decir, la capacidad de decir en poco tiempo, con pocas palabras, mucho de lo que quisiéramos expresar o transmitir el mensaje que queremos expresar. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que escribir, sí o sí. Entonces yo puedo querer decir muchas cosas, pero si yo no las escribo, si no hago como un guión, si no hago como un escrito, pues difícil. No me puedo parar de pronto a improvisar, sino que tengo que alistar discurso escrito, un guión escrito, con lo que yo quisiera decir y ensayarlo. Y calcular los tiempos. Ojo a esto, porque los tiempos son claves. Entonces ahí es cuando yo tengo la capacidad de crear algo que sea de ustedes, que les salga del alma, ojalá, de la sinceridad con ustedes mismos para desarrollar en la evidencia. Entonces, ¿de qué se trata la evidencia? Van a tener que hacer un video de máximo 4 minutos. Máximo 4 minutos. Entonces, lo repito para que no se les vaya a olvidar, por favor. ¿Dónde está el primer error? No leen la guía, no leen el anexo. Y hacen muy buenos videos, pero se extienden 5, 6, 7, 8. He visto videos de esta evidencia hasta de 10 minutos. Y uno dice, uy, santísima. Tengo que calificar 40 evidencias y cada una dura 10 minutos. Calcule. Entonces, por favor, 4 minutos. 4 minutos. El video de 4 minutos. ¿De qué se trata el video? Entonces, 2 minutos hablando de su proyecto de vida. Y 2 minutos hablando de el caso Malala. Entonces, ¿quién es Malala? Malala, como les contaba al inicio, es una chica que decidió alzar su voz frente a los derechos de las niñas, haciendo énfasis en el derecho a la educación, para lograr un cambio, para lograr hacer la diferencia en su país, puesto que por muy arcaico que suene, en algunos países del mundo, algunas niñas no tienen derecho a estudiar. Entonces, la historia de ella es muy interesante. Yo les he dejado un enlace con un video para que se documenten y puedan hablar de ese caso en el video. Entonces, he abierto aquí Sahuna para mostrarles un poco dónde lo pueden encontrar. Y de esta manera, pues, lo puedan desarrollar. Entonces, permítanme
Les comparto aquí rápidamente la pestaña de Chrome. Bueno, si la compartiera sería más chévere, pero parece que no. A ver si ahora sí. Parece que sí. Ya. Bueno, entonces, miren todas las fichas que me tocan, estimados aprendices. Pero yo amo mi trabajo y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, trayéndoles este mensaje. Entonces, aquí está su ficha, ya ustedes la conocen. Entonces, aquí está la guía de aprendizaje 1. Vamos a abrir. Vamos a ver si me abre la misma pestaña. Creo que no. Entonces volveré aquí rápidamente. Vuelvo a compartir. Listo. Entonces tenemos la guía de aprendizaje que ustedes ya saben, donde aparecen las evidencias y las instrucciones para que ustedes las desarrollen. Entonces, llegamos aquí. ¿Dónde está nuestra evidencia de ética y construcción de paz? Que se llama video presentación del proyecto de vida del caso Malala. Aquí se las estoy resaltando para que lo vean. Se los voy a leer textual para entenderlo un poco. Dice, esta evidencia consiste en realizar una reflexión que se divide en dos momentos. Primero, uno personal sobre la lectura del texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos a la educación en el país de ella. Y segundo, reflexionar sobre su entorno familiar y su realidad social, que no es más que analizar esa matriz que vimos, sino esa pirámide que vimos, reconocer sus necesidades en relación con las acciones que quiere realizar en su futuro, sus valores, sus creencias, sus estudios profesionales y cuáles son sus sentimientos en comparación con esos valores, que orientarán sus acciones con un proyecto a nivel individual, familiar, comunitario y ambiental. El objetivo es promover la dignidad propia y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte a la instauración de una cultura de paz. Entonces, pueden consultar el material en Ser Individuo, en ese componente afirmativo, ya les voy a mostrar dónde lo pueden encontrar. Y es poner las dos reflexiones. Recuerden, son dos reflexiones en el mismo video. Otros me entregan dos videos. Uno con una reflexión y otra con otra reflexión. No, no es necesario que graben dos videos. Un video con dos reflexiones. Una de su proyecto de vida, 2 minutos. Otra del caso Malala, 2 minutos. Pueden utilizar la cámara de su celular, de su computador, pueden utilizar herramientas que le permitan animar, realizar, editar, como Powtoon, Loom, Canva, u otra que se puede abrir fácilmente. Pueden también albergarlo en un Drive, pueden grabarlo en YouTube, que es lo más importante, que envíen el enlace. Ojo, el enlace del video, no el video. Pueden enviar el video también, pero quizás les genera error al cargar, se va a demorar más. El enlace del video estaría perfecto. O si lo quieren enviar el video y se lo deja cargar, listo. Pero yo les recomiendo que sea el enlace. Si graban un video, pues pónganlo en un Drive. O si es en Canva, pues pueden enviar el enlace de Canva. Por eso les insistía en la primera evidencia en que aprendieran a manejar Canva, porque va a ser muy útil, no solamente para esta competencia, para inglés también les va a servir, para desarrollo publicitario, algunas evidencias técnicas también les va a servir. Les va a servir una cantidad que manejen Canva muy bien. Y además porque ustedes van a ser futuros tecnólogos en desarrollo publicitario y esa es una herramienta que es gratuita y también les va a servir cantidades. Entonces,
Vi por ahí que me estaban escribiendo. Bueno, ahorita respondo las preguntas. Que si solamente con su audio. Ya les voy a mostrar un ejemplo de una vez para que se hagan a la idea de qué es lo que deben entregar. Esto es un ejemplo, ¿no? Nada más. No es que tenga que ser así tal cual. Creo que me sacó del otro lado. Bueno, ya lo busco, no se preocupe. Ahorita mientras vemos la asistencia. Entonces, dicho esto, vámonos otra vez aquí a su material de formación para que puedan ver dónde encuentran material de formación y lo puedan consultar. Entonces, aquí hay que compartir esto de muchas maneras, muchas veces. Ustedes lo puedan ver. Listo, entonces volvemos aquí al encabezado de su ficha. Tecnología en desarrollo publicitario. Entonces aquí está material de formación. En material de formación van a encontrar aquí ser individuo. Le dan clic aquí y aquí les abre su material. Entonces le dan aquí para acceder al recurso educativo. Entonces acá están todo. Pues lo que yo les expuse fue un resumen tal vez de todo esto. Aquí van a encontrar algunos otros videos, algunos otros documentos que también son interesantes para que los lean si les parece interesante. También pueden hacer consultas externas. Yo soy de los que cree que ustedes deberían hacer consultas externas siempre, investigar otros temas que quizás no explican tan bien aquí o que no quedaron tan claros, también lo pueden hacer. Y de esta manera, pues, lograr tener la orientación exacta, que eso es muy importante en una aprendizaje, saber cómo hacerlo. Entonces, ya vimos dónde está la guía, ya vimos dónde está el material de formación. Ahora nos vamos aquí abajo, aquí está la evidencia. Video, ética y paz, presentación del proyecto de vida. Pues van a encontrar aquí 3 elementos. El discurso de Malala, para que se documenten. Les dejé un video para que no sea un texto escrito, sino un video que me parece que les puede transmitir más que el texto. En este caso, el anexo de la evidencia y el instrumento de la evaluación. Entonces ustedes ya saben que aquí, dando clic aquí, nos abre un video externo, un enlace externo. Bueno, aquí no me lo muestra, pero ahí abre. Y asimismo, el anexo. Si yo abro el anexo aquí, les va a aparecer como unas consideraciones para el video del proyecto de vida, como las preguntas y la reflexión del caso Malala. Entonces allí está los 2 momentos del video explicados, o digamos como para que ustedes se puedan basar en esas preguntas y no queden tan perdidos. Otra cosa que hacen mucho es que contestan las preguntas y todas las preguntas literalmente. Acá, por ejemplo, a nivel trascendente, cogen una por una y las contestan. No, porque en los 2 minutos no les van a alcanzar. Es que ustedes cuenten más, como cuando ustedes están teniendo una conversación profunda con ustedes mismos o con alguien de su confianza, que haya una conexión, pues le cuentan. Entonces de eso se trata. Cada uno de esos niveles, los que ustedes consideren, el hecho es que estén los 6 en minuto y medio. Ustedes dirán, uy, profe, pero ¿cómo? En minuto y medio no, en 2 minutos. Pero, profe, ¿cómo voy a contar eso? Capacidad de síntesis para un pitch que va a hacer la diferencia en su carrera de tecnólogo en desarrollo publicitario, porque usted se encontró con un inversionista, él tenía que contarle su idea
en 30 segundos. Ay, no, no tengo capacidad de síntesis. Se fue esa oportunidad. Adiós, futuro. No, mentiras, tampoco. Pero hay que aprender a tener capacidad de síntesis. Recuerden, un muy buen tecnólogo en desarrollo publicitario debe tener capacidad de síntesis para contar una historia muy concisa, con una imagen, con una frase, en muy corto tiempo. Entonces, ponemos a funcionar la capacidad de síntesis. Listos. Bueno. Dicho esto, entonces ahora sí, vuelvo aquí. Les voy a dar la palabra para las dudas que tengan, mientras ya les comparto la asistencia y una actividad de interacción que vamos a hacer, muy corta. Ya se nos fueron, miren, 6:30, 7:30, llevamos 1:40 casi. No sé a qué hora se fue todo ese tiempo, pero se fue. Entonces, dice Brigitte. Ah, no, Brigitte ya. Todavía lo hemos leído. Dice Karen. Profe, pero ¿debemos encender la cámara o solo con el audio? Ah, yo sabía que me iban a hacer esa pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasa, estimados aprendices? Yo les voy a decir la verdad. En algún momento de su formación, bien sea en la mitad más o menos o al final, ustedes deben presentar su proyecto de desarrollo publicitario con una empresa que hayan elegido, una campaña, con objetivos claros, con metas, con plan de comunicación, con estrategia de marketing, con un brief que ustedes han hecho anteriormente, aplicado, con unos resultados, con quizás unas mejoras o no. Lo tienen que hacer en algún momento. Y eso es ante nosotros los instructores, en vivo y en directo, en una sesión así como esta, y deben abrir la cámara. Entonces yo les aconsejo, y es un sano consejo, que se vayan familiarizando. Otros me dirán, no, profe, pero es que no, yo salgo en cámaras, me da pena, no estoy habituado. Bueno, está bien. Existen las herramientas. Pueden hacerlo. He visto muy buenos trabajos de ambas formas, porque han combinado su voz, por ejemplo, con unas muy buenas imágenes, con unas animaciones, con unas consideraciones que les ayudan con las reflexiones. Es decir, la creatividad es de ustedes, que es lo mejor, que puedan crear algo de ustedes, algo propio, porque es que es su proyecto de vida. Ojo a esto, no es de nadie, es de ustedes, es su proyecto de vida, es lo que ustedes están planeando, tal vez a objetivos a corto y a mediano, quizás a largo plazo, muy concretos. Ojo, los grandes proyectos, digamos, no son un plan de muchas cosas, demasiado arriba, inalcanzables, no, son de acciones concretas y que ustedes puedan realizar y que puedan empezar todos los días a trabajar en eso o avanzar en eso. Eso es un proyecto de vida efectivo, no es tampoco un tratado de muchos, no. No, es algo que ustedes tengan en mente en estos momentos, ya si lo quieren complementar o si lo quieren ampliar después está bien, pero debe tener un norte, tiene que ser coherente, tiene que tener unas lógicas. Y es lo que ustedes se hayan planteado. Ojo, no es que tiene que tener un doctorado, tiene que tener un viaje al espacio con Elon Musk en el 2040. No. Bueno, muy chévere si usted se lo plantea, pero es más a mediano plazo. Recuerden, el proyecto de vida siempre debe estar basado en esos niveles que estamos hablando. Entonces, les voy a compartir la asistencia. Por favor, no se vayan a retirar todavía, que nos falta nuestra actividad de interacción, mientras buscamos el ejemplo. Entonces, les voy a compartir primero la actividad de interacción, mejor, y acto siguiente, la asistencia. Pues hoy les he traído un juego donde ustedes deben
dar las respuestas concretas, las respuestas correctas, digo. Y después de eso, entonces, eso les va a arrojar un puntaje. Entonces, esto suma con nuestras otras actividades de gamificación que hacemos con la anterior. Recuerden que los que saquen muy buenos puntajes perfectos, pues eso también les aporta unos puntos para el desarrollo de su evidencia, porque pues la idea es que se apropie lo que estamos viendo hoy y que esto se pueda ver reflejado en su nota como un proceso integral. Entonces, ¿cómo se juega esto? Muy fácil, estimados. Usted le van a dar clic sobre ese link que les voy a enviar. Ahí les va a hacer unas preguntas y ustedes deben señalar la respuesta correcta para no hundirse en el lago del medio ambiente que no cuidamos. No, mentiras. Entonces, ahí les acabo de compartir. Entonces, le dan clic, ahí les abre y cada uno lo hace. Al final, cuando terminen, entonces comparten el pantallazo por el grupo, por favor. Mil gracias. Por el grupo comparten el enlace. El enlace no, perdón, el pantallazo final. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí? Silencio en la sala, ¿será que los confundí más? Bueno, estimados aprendices, yo asumo que está claro. Entonces, vamos a hacerlo en 5 minutos y ya vuelvo con ustedes. 5 minutos para que desarrollen este reto. Y, por favor, envíen los que asistieron, envían el pantallazo al grupo, con su nombre, ojalá. ¿Listos? ¿Preguntas del juego, de la actividad de interacción? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, muy bien. Entonces, 5 minutos. Son las 8:15. Vuelvo con ustedes a las 8:20. A este chat lo puedes compartir el pantallazo, pero mejor al grupo. Es que me gusta que la dinámica que nosotros hacemos también se vea reflejada para ver si sus compañeros que de pronto no pueden asistir se motivan a ingresar a las sesiones, a participar, porque no es lo mismo solamente ver las grabaciones, se escapan a veces algunos detalles. Eso puede ser una limitante allí. La idea es que quede, pero absolutamente claro un 100% qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces ahí los dejo 5 minuticos. Bueno, 4 quedan ya.
Bueno, ¿cómo nos fue, estimados aprendices? Bueno, si alguno no lo puede realizar, no hay ningún problema, tranquilos. Voy entonces a compartirles la asistencia. Y ahora sí, sus compañeros terminan. Los que hacen falta, pues le quiero dar la palabra a John Freddy, que estaba levantando la manito. Profe, solamente era hacer un aporte Adelante. a la comunicación asertiva, y es que, como dice mi esposa, no hay verdad absoluta. Esta nos ayuda a entender lo que la otra persona me está transmitiendo. Y eso me permite comprender también el sentir de los demás. Muy bien. John Freddy, exactamente. Exactamente, la empatía es clave. Para poder entender hay que ponerse en los zapatos del otro. Y comprender a veces no es tan fácil, porque a veces tenemos prejuicios, tenemos situaciones que quizás nos hemos enfrentado, quizás nos ponen un sesgo que quizás algún profesor me lo decía en algún momento. Es como si estuviéramos editados de editar, sí, o predispuestos a responder de alguna manera. Entonces, es un llamado a la calma, a decir, momento, analicemos las cosas con calma y ahí sí damos una respuesta. Estemos, ojo, o no de acuerdo. Muchas gracias por el aporte, Frey. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a leer aquí sus comentarios mientras tanto. Dice Brigitte. Tiene problemas con el internet, no ha podido abrir el enlace. Dice, hola, el chat está desactivado en la versión del explorador y cuando me conecto desde el celular no puedo jugar, pero estoy pendiente de asistencia. Gracias. Listo, Arco, aquí está entonces el link de asistencia para que lo puedan iniciar. Entonces, si tienen algún inconveniente con la asistencia, pero creo que no, porque ya aquí estoy viendo respuestas. Listo, entonces, tienen, mientras tanto, Mafe, adelante, Mafe. Tienes la manito Oh, no, levantada. profe, qué pena, buenas noches. Sí, Buenas. no me deja entrar al chat, entonces no me deja firmar ni tampoco me deja participar en lo que Hagamos una estabas haciendo cosa. ahorita, perdón. Señor. Si te parece, escríbeme al personal y yo te envío el link para que puedas llenar la asistencia. Si alguien tiene el mismo problema, adelante, también me puede escribir al personal, me dice, hola, soy un nombre completo y para identificar que eres de esta ficha y de esta sesión. Perfecto, listo, ya te escribo. Muchas gracias. Sí sabe el número, ¿cierto? ¿O no? Debe estar en el grupo. Sí, está en el grupo, exactamente. Sí, señor. Listo, ya te busco. Ok, gracias. Yo soy el profe Javier Camilo Díaz Torres. Ahí estoy. Javier Camilo Díaz Torres. Listo, perfecto. JC, ahí me vienen a encontrar como JCDT. Perfecto. Vale, gracias. Con gusto. Buen día, adelante. Profe, qué pena, es que no escuché bien. ¿La asistencia es la misma participación del juego que acabamos de realizar? No, la asistencia está en el chat. No sé si ves el link o no. Es que no me aparece, profe, qué pena, solo me aparece el del juego. Bueno, aquí lo acabo de volver a compartir, no sé si ya te llegó. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O tiene alguna duda de la evidencia?
Recuerden que la grabación queda en lo posible más tarde. A mí me gusta dejárselas de una vez. Y ya está habilitada la evidencia para que la comiencen a desarrollar. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me pueden escribir con mucho gusto. A los grupos recuerden la estrategia que utilizamos. Escriben profesor Javier Camilo. Ahí también está también el profe Juan Camilo, recuerden. Entonces, como nos llamamos muy parecido, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, profe Javier también me pueden escribir. Profe Javier, tengo una duda, le puedo escribir al interno, entonces yo les escribo. Sí o no. Que si me escriben directamente, a veces me toca dejarlos en visto porque en ocasiones estamos en reuniones, estamos en sesiones, estamos en actividades del SENA, estamos en un tema urgente, entonces no podemos contestar rápido. Entonces, esa es la estrategia que tenemos. Yo, si no les contesto de una, les contesto apenas me desocupe. Y si necesitan una asesoría para hacer esta evidencia también, con el mayor de los gustos, la programamos. Aunque esta evidencia pues no es tan compleja, pero si es el caso, pues también la hacemos. Entonces, cuéntenme cuál es la pregunta, si tienen alguna pregunta. No creo que yo sea tan claro y pueda orientar esto tan perfecto. No creería. Debe haber alguna pregunta. Bueno, mis estimados, les voy a mostrar aquí rápidamente, ya esto es lo último, una evidencia de otra ficha. Como siempre, me gusta mostrarles como para que ustedes se guíen un poco, pues no les quede así como tan difícil. Entonces, vamos a compartir la pantalla para que ustedes vean la evidencia más o menos cómo debe quedar. Es toda la pantalla, compartir. Listo, entonces nos vamos aquí. Listo, entonces esta es una evidencia. Entonces, pues bueno, aquí no sé si suene mucho el audio, creo que no. Eso tiene audio, ¿no? Soy cristiana y creo en que Dios es el centro de mi vida, ya que gracias a Él he podido salir de situaciones muy duras, como lo fue un accidente que tuve hace algunos años que ocasionó en mi vida. Entonces lo voy a parar un momentico, estimados aprendices. Digamos, esto es un ejemplo como de diseño, de un aprendiz que tomó la decisión de salir, como les decía, no es una obligación. Más o menos hasta acá viene el tema del Ya proyecto de que vida. tuvo la fuerza, la valentía de alzar su voz El tema de Malala. contra Desde este punto en adelante, que más o menos a los 2 minutos empezó a hablar del tema de Malala. la injusticia que se estaba haciendo de negar sus derechos de poder asistir a la Entonces, bueno, aquí ya hace su intervención, tan. Algo didáctico, utilizó CapCut, que es una buena herramienta para que lo puedan usar también. Y pues algo de diseño al inicio, al final, ya es su creatividad. Entonces esta es una forma, ¿no? Insisto, la creatividad es de ustedes, desde que cumpla con las dos partes del video. 2 minutos, proyecto de vida, 2 minutos, caso Malala. Capacidad de síntesis, recuerden, el tiempo es muy importante. Y la creatividad que ustedes tengan para presentar también. Y la capacidad de síntesis para precisamente en muy poco tiempo expresar lo que quieren decir. ¿Listos? Bueno, mis estimados aprendices, entonces, como no hay más preguntas,
En este momento no tenemos manitos levantadas, entonces voy a detener la grabación. Listo.